¿Qué tal, fanáticos y estudiantes de la física? Les habla nuevamente el profesor Elías González, continuando con los videos de cinemática. En esta ocasión trataremos el tema de caída libre. La caída libre es un caso especial de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque siempre se va a hacer con aceleración constante, y esta aceleración es producida por el campo gravitatorio de la Tierra. Las características de la caída libre es que va a ser siempre hacia el centro de la Tierra, en línea recta, y sin la intervención de otras fuerzas que no sea la gravedad. Las ecuaciones que se emplean para resolver problemas de caída libre son las siguientes. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. La número 2. Desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo más un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la última, o número 3, es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Las variables que tenemos en estas tres ecuaciones son el tiempo, el desplazamiento, la velocidad inicial y la velocidad final. Existe una constante en estas tres ecuaciones, que es la aceleración producto de la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Las unidades del tiempo, el desplazamiento y la velocidad, como de la aceleración, ya no las aprendimos en el video sobre la introducción a la cinemática. Algo muy importante es reconocer qué tipo de medidas son estas variables y constantes. El tiempo es un escalar, por lo cual siempre va a ser positivo. El desplazamiento, la velocidad y la aceleración son vectores, por lo tanto, hay que ver cuál es su dirección y su sentido para saber cuál es el signo que van a tener dentro de la ecuación. Empecemos con el desplazamiento. Para ello hay que tomar en cuenta el punto de inicio y por encima de este el desplazamiento siempre va a ser positivo y por debajo del mismo el desplazamiento va a ser negativo. La velocidad depende del movimiento, no del punto de partida. Si se está moviendo hacia arriba, siempre la velocidad es positiva y si se está moviendo hacia abajo, la velocidad es negativa. La gravedad está dirigida hacia el centro de la Tierra, siempre va a tener signo negativo. Lo que quiere decir que el valor de la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, cuando lo introducimos en alguna de las tres ecuaciones, tiene que hacerse con signo negativo. A ver si nos dimos a entender. Imagínate que es lanzado un objeto hacia arriba, verticalmente. ¿Cómo será su desplazamiento? ¿Cómo será su velocidad? ¿Y cómo será la gravedad? Como está por encima del punto de partida, en todo momento el desplazamiento es positivo. La velocidad depende, porque el objeto va a subir y va a bajar. Al subir su velocidad es positiva, pero al regresar hacia abajo, la velocidad es negativa. La gravedad, esa solamente tiene una respuesta, siempre es negativa. Empecemos con la resolución de un par de problemas de caída libre. El primero de ellos dice lo siguiente. La profesora Doña Florinda se le cae el marcador del tablero desde una altura de 1,55 metros porque vio pasar al profesor Girafales. Calcule el tiempo que tarda en caer el marcador y la velocidad al tocar el piso. Entonces, empezamos obteniendo los datos de este problema. Lo primero es que el desplazamiento por estar debajo del punto de partida va a ser negativo. O sea, su valor es de menos 1,55 metros. El tiempo es la primera pregunta. Y la velocidad final es la segunda pregunta. Aunque el problema no nos lo dice, sabemos que la velocidad inicial es cero porque lo deja caer, o sea que lo suelta. En todos los problemas de caída libre, cuando se dice que se deja caer libremente o que se suelta, la velocidad inicial del objeto al empezar a caer
va a ser 0. Otro dato que por teoría sabemos es la gravedad, que es de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Observemos las ecuaciones. El tiempo, que es lo que estamos buscando, aparece en color rojo. Y la velocidad final, que es la otra incógnita, aparece en color moradito. La primera ecuación tiene las dos incógnitas a la vez, por lo cual no se puede utilizar para solucionar este problema. La segunda ecuación tiene el tiempo, pero aparece el tiempo dos veces. Y la tercera ecuación tiene la velocidad final ya despejada. Entonces, por comodidad, debemos empezar utilizando la ecuación número 3. Reemplazamos los datos que tenemos en la misma y nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual a 0 más 2 multiplicado por la gravedad, que es menos 9,8, multiplicado por el desplazamiento hacia abajo, que es negativo, de menos 1,55 metros. La velocidad final al cuadrado nos va a dar un valor de 30,38. Pero lo que estamos buscando es la velocidad final, no la velocidad final al cuadrado. Entonces, para obtenerla, debemos eliminar el cuadrado de la velocidad final. Para ello, sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para no alterar la igualdad. Esto nos va a dar como resultado que la velocidad final es de más o menos 5,51 metros por segundo. Recordemos que el resultado de toda raíz cuadrada va a ser un valor positivo y un valor negativo. Pero por teoría, como sabemos que el marcador al momento de golpear el piso está cayendo, entonces su velocidad final va a ser negativa. El valor que obtenemos de la velocidad final lo podemos reemplazar en la primera ecuación y de esta forma encontrar el tiempo. Despejemos el tiempo. Siempre que se hace un despeje, pasa para el otro lado primero lo que está más lejos de la incógnita que estamos buscando. En este caso, la velocidad inicial. La operación que hay entre la velocidad inicial y el tiempo es una suma. Por lo tanto, la velocidad inicial pasa para el otro miembro de la ecuación restando. Después, se pasa la variable que está más cerca de la incógnita que estamos buscando. En este caso, la gravedad. La gravedad y el tiempo se están multiplicando, por lo tanto la gravedad pasaría dividiendo. La ecuación despejada quedaría de la siguiente forma. Reemplazamos los valores y obtenemos que el tiempo va a ser menos 51,51 menos 0 dividido entre la gravedad menos 9,8. Esto nos da un tiempo de 0,562 segundos. Y el resultado del tiempo siempre tiene que darnos con signo positivo. Resolvamos este mismo problema, pero utilizando una vía alternativa, que es útil en este caso porque la velocidad inicial es igual a 0. Utilizamos la ecuación número 2 y como la velocidad inicial es 0, al multiplicarse por el tiempo, 0 por cualquier cosa, se elimina porque es 0. Entonces multiplicamos el 1 medio por el menos 9,8. En la calculadora, para introducir el 1 medio, en algunas lo más sencillo es poner 0,5 por menos 9,8. Entonces el menos 4,9 que está multiplicando pasaría dividiendo para dejar despejado el tiempo al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y obtenemos que el tiempo es de 0,562 segundos, como ya lo habíamos obtenido anteriormente. Una vez que obtenemos el tiempo, entonces podemos calcular la velocidad final utilizando la ecuación número 1. Despejamos los datos en esta ecuación y obtenemos que la velocidad final es la gravedad por el tiempo que acabamos de obtener y eso nos va a dar un valor de menos 5,51 metros por segundo. Observen que en estos problemas hay más de un camino para llegar a Roma. El problema anterior era el caso más sencillo, cuando un objeto solamente cae.
Veamos otro ejemplo, donde un estudiante lanza un borrador pequeño verticalmente hacia arriba con una velocidad de 2,4 metros por segundo y lo atrapa al caer en el mismo punto donde lo lanzó. Las preguntas son, ¿cuál fue su altura máxima? ¿Cuánto demoró en regresar a su mano? Hagamos un esquema de este problema. Imaginemos que la bolita redonda es el borrador. La flecha azul representa la velocidad con que es lanzado hacia arriba. Observe cuidadosamente qué le pasa a esta representación vectorial de la velocidad. A medida de que sube, la flecha que representa la velocidad se hace más chica, hasta el momento en que desaparece, o sea que la velocidad se hace cero. Esto es lógico porque la velocidad, a medida que el borrador sube, va a ir disminuyendo hasta que se detiene. Después de detenerse, empieza a caer nuevamente hacia abajo. Ahora la velocidad con que cae la representamos por una flecha roja. Para este tipo de problemas conocidos como lanzamiento vertical hacia arriba, hay que conocer lo siguiente. En la altura máxima, o sea, en el punto donde deja de subir y empieza a bajar, la velocidad final es igual a cero. Cuando vuelve al punto de partida, señalado por la flecha verde, ocurren las siguientes cosas. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y si observamos las flechas que representan la velocidad cuando va hacia arriba, en azul, y hacia abajo, en rojo, nos percatamos. Observamos que los vectores son de igual longitud, lo que quiere decir que tiene el mismo valor. Solamente que la velocidad inicial tiene signo positivo y la velocidad final tiene signo negativo. Una vez conocida esta teoría, podemos empezar a resolver el problema. Veamos nuevamente el diagrama y las preguntas. Nos concentraremos solamente en la primera. ¿Cuál fue su altura máxima? El único dato que nos da el problema es la velocidad inicial de 2,40 metros por segundo. La gravedad es un dato teórico que ya conocemos y el desplazamiento es nuestra pregunta, pero en este caso en el punto donde logra la altura máxima y conocemos que en ese punto la velocidad final es igual a cero. La ecuación que utilizaremos es la número 3 porque es la que contiene todos los datos que nos da el problema. Despejamos el desplazamiento máximo que está en color verde. Dejamos el desplazamiento máximo en el miembro derecho. Lo primero que pasa para el miembro izquierdo es la velocidad inicial al cuadrado. Está sumando, pasa restando. Y el doble de la gravedad está multiplicando, pasaría dividiendo. Reemplazamos los valores en la ecuación ya despejada, realizamos los cálculos y obtenemos que el desplazamiento máximo es de 0,294 metros. Esta misma pregunta se puede resolver utilizando otra forma. Lo único que tenemos que considerar es que al lograr la altura máxima, el borrador solamente ha subido. Por lo tanto, el tiempo que requerimos desde el inicio hasta este punto es el tiempo de subida. El tiempo de subida lo podemos calcular de la ecuación número 1. Este despeje ya lo hicimos con anterioridad. Despejamos los valores y obtenemos que el tiempo de subida va a ser de 0,245 segundos. Reemplazamos este valor del tiempo en la ecuación número 2. Realizamos todos los cálculos y si los hacemos de forma correcta, el desplazamiento máximo va a ser de 0,294 metros, como ya lo habíamos calculado anteriormente. Ahora nos dedicaremos a resolver la segunda pregunta. Los datos ya los conocemos, solamente que la pregunta es cuánto demoró en regresar a su mano. O sea, subió y bajó. El tiempo total que el borrador estuvo en el aire. Como ya calculamos el tiempo de subida, y el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, lo único que hacemos es
sumarlos para encontrar el tiempo total. El tiempo total sería entonces 0,49 segundos. Como en este punto también sabemos que la velocidad inicial positiva va a ser igual a la velocidad final negativa, otra alternativa para encontrar el tiempo total es utilizando la ecuación número 1. Solamente que en este caso vamos a utilizar la velocidad final igual a la inicial, solamente que con signo negativo. Hacemos los cálculos y obtendremos que el tiempo total será 0,49 segundos, igual que lo obtenido cuando sumamos el tiempo de subida y el tiempo de bajada. La recomendación aquí es que analice las dos alternativas en las que se puede resolver el problema y elija la que más le guste y con esa practique y especialícese en ella.